Poder militar de la Alemania de Scholz no asustaría ni a la Guardia Suiza del Vaticano. La locomotora de Europa, que representa la economía más potente de todo el continente europeo, contrasta terriblemente con el escaso temor que infunde el actual ejército germano. Y es que las Fuerzas Armadas alemanas, a pesar de ser el escudo militar de uno de los socios más importantes de toda la OTAN, sigue sin avanzar en la práctica en la potenciación de sus escasas capacidades disuasivas, a pesar de la anunciada inversión de 100.000 millones de euros, anunciada con bombos y platillos por el canciller Olaf Scholz a inicios de este año, luego del estallido de los combates en Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Fuerzas Armadas alemanas siguen siendo un pigmeo militar incapaz de disuadir a Rusia. El incremento experimentado por las tensiones geopolíticas en Europa a raíz de la confrontación bélica entre Moscú y Kiev encontró a los alemanes con una defensa militar muy poco convincente. Es importante recordar que el canciller alemán Olaf Scholz prometió al inicio del conflicto inyectar unos 100.000 millones de euros al aparato militar de su país. Sin embargo, voceros de la industria armamentística germana y de la oposición parlamentaria no saben qué fue de esos vastos recursos. La gravedad de la situación llevó a la comisionada de la defensa del Bundestag, el Parlamento Federal alemán, Eva Holk, a atribuir recientemente el periódico Die Zeit que esta situación es una mezcla de tres causas: la ineficiencia logística, la resaca postpandémica y la inercia burocrática. Alemania necesita urgentemente aumentar su presupuesto en defensa anual en 30.000 millones de euros, para así cumplir, en un futuro de mediano plazo, con los umbrales de capacidades mínimas que le son exigidas como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esa inversión sostenida en el tiempo podría garantizar una de las condiciones básicas demandadas por los estándares logísticos de campaña de la OTAN, que señalan que un socio del tamaño de Alemania puede poder sostener una guerra terrestre de alta intensidad durante al menos 30 días. Sin embargo, actualmente las Fuerzas Armadas alemanas, de enfrentarse a una eventualidad así, solo podrían darle soporte logístico a una demanda de insumos semejante por 2 días, antes de quedarse sin municiones, según diversos expertos militares citados en medios germanos. Aunque esa cifra es imposible de verificar debido a que corresponde a un secreto militar que resguardaría cualquier Estado, existe en la práctica un consenso entre los conocedores que coinciden en señalar que Alemania está a mucha distancia del estándar militar de la OTAN. El experto en temas de defensa del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Rafael Loos, aseguró a la cadena estatal alemana Deutsche Welle que tanto los gobiernos del socialdemócrata SPD de Gerhard Schröder como los conservadores del CDU de Angela Merkel son los corresponsables. La escasa dotación material de las actuales Fuerzas Armadas alemanas se origina en el fin de la Guerra Fría, con la reunificación alemana, cuando Berlín liquidó a todo el potente ejército heredado de la Alemania del Este y comenzó a reducir al ejército de Alemania del Oeste. Desde entonces, los sucesivos gobiernos alemanes, con el poderoso argumento de los altos costos de la reunificación del país, comenzaron a reducir los presupuestos militares anuales y la desmovilizaron buena parte del ejército federal, al igual que sus flotas aérea y marítima. La inversión fiscal del gobierno alemán en materia de defensa en los últimos años ha rondado el 1,5% de su Producto Interno Bruto, un gasto que ha sido considerado insuficiente, que incluso disminuyó ligeramente en el 2021, de acuerdo con cifras de la OTAN. La escasez presupuestaria ha llevado a las Fuerzas Armadas alemanas a reducir el número de sus tanques de 4.700 en el año 1989 a los actuales 300, mientras la cifra de sus casas se ha contraído de 390 a 230 y sus tropas pasaron de 300.000 efectivos a solo 180.000. El proyectado rearme alemán comporta un cambio de fondo de las políticas de defensa alemana, caracterizada por asignaciones fiscales insuficientes que se han traducido en un bajo índice de operatividad de equipos militares,
claves como submarinos, tanques y cazabombarderos. El pírrico presupuesto de defensa que ha caracterizado a Alemania tras el final de la Guerra Fría ha sido un punto de fricción permanente entre Berlín y la OTAN, una disputa que se agravó y se ventiló públicamente durante la administración del presidente Donald Trump. El controversial mandatario norteamericano llegó a ordenar el retiro de Alemania de un contingente de 27.000 tropas del Pentágono, que redujo a más de la mitad el número de sus soldados en suelo germano, por los incumplimientos de Berlín en materia presupuestaria militar. La situación se agravó con la crisis en Ucrania, con los envíos a gran escala de armamento europeo a Kiev, los cuales han incluido a Alemania, que también ha estado vaciando sus famélicos polvorines y depósitos de armas en favor de Kiev, haciendo aún más vulnerable su defensa militar. La carencia de medios de defensa adecuados en Alemania es más patente en el caso de las municiones. Medios especializados occidentales han reseñado la escasez de proyectiles para los tanques Leopard 2, vehículos de combate de infantería Puma y Marder, y rondas para la artillería. Desde la industria armamentística alemana se cuestiona el por qué el gobierno de Scholz no ha apelado al fondo de rearme de 100.000 millones de euros, que él mismo anunció y que precisamente tiene la finalidad de atender esas carencias, tanto de equipos como de municiones. Transcurridos 9 meses del anuncio de Scholz, hecho en marzo pasado, la oposición no sabe qué ha pasado con el fondo, pues argumentando que existen limitaciones presupuestarias, hasta ahora solo se han destinado 1.100 millones de euros para la adquisición de municiones en el 2023. La explicación de la demora del gobierno alemán en agilizar la resolución de estos problemas fue justificada por el especialista en materia de defensa del Partido Gubernamental Socialdemócrata SDP, Wolfgang Halmich, quien arguyó que el Ejecutivo está ante un desafío muy complejo. El experto aseguró que después de 30 años de recortes en materia de defensa, se necesita adaptar la infraestructura de las instalaciones militares a lo largo de todo el país, con la finalidad de resguardar debidamente las nuevas municiones que se requieren. Helmich destacó que el ejército necesita de muchas inversiones para habilitar sus depósitos, además de requerir la construcción de muchas otras infraestructuras, pues la capacidad de almacenamiento actual no se puede expandir indefinidamente, y eso tomará un buen tiempo. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Haferstein, aseguró que la falta de un mayor gasto militar no es producto de la ausencia de voluntad política, sino de varios factores, entre ellos la falta de capacidad de la industria para atender a la vez tanto la guerra de Ucrania como el rearme europeo. En lo que el gobierno de Scholz sí fue mucho más raudo a la hora de gastar su presupuesto militar, fue en la compra de 35 cazas furtivos estadounidenses F-35, un aparato cargado de problemas técnicos que será destinado principalmente al lanzamiento de bombas nucleares tácticas norteamericanas, que están bajo el control operativo del Pentágono y se resguardan en suelo alemán como un intento de disuadir a Rusia debido a la inferioridad militar alemana. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.